dijo el presidente. ¿Fue suficiente la defensa que realizó ayer? ¿Fueron suficientes las pruebas también para convencer a la ciudadanía ecuatoriana presentadas por la Asamblea que busca destituir a Guillermo Lasso? Lo conversamos con el politólogo y académico de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Medina Pérez. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Muchas gracias a usted por estar conectado con toda Latinoamérica para hablar de esta noticia que, por supuesto, desde ayer ha protagonizado la escena política en Latinoamérica, en la búsqueda de un juicio político y la moción de censura en contra de Guillermo Lasso. Partamos por su propia opinión respecto de lo que sucedió ayer. ¿Fueron suficientes las pruebas a su juicio que presentó la Asamblea para justificar una censura en contra del presidente? A mí me parece que tenemos que, en ese sentido, estar claros de a qué proceso nos estamos enfrentando. El proceso de juicio político busca, como el nombre lo indica, determinar responsabilidades políticas. ¿Qué es esto de la responsabilidad política? Esto quiere decir básicamente que el legislativo ecuatoriano, no confía en que el presidente haya tomado las mejores decisiones para evitar un posible peculado. Es decir, no estamos buscando una responsabilidad penal, no es un juicio penal. De hecho, la Constitución del Ecuador permite establecer un juicio político sin necesidad de que exista siquiera una investigación penal. Entonces, la pregunta no es si es que el presidente cometió o no peculado, porque no estamos juzgando eso. Lo que estamos juzgando es si es que el presidente ha sido lo suficientemente responsable como para evitar un posible peculado. Y dentro de eso, a quien hay que convencer es a los legisladores. Son los legisladores los que en este momento expresan su confianza al primer mandatario. Y evidentemente, en ese sentido, lo que importa es si existen o no los votos para destituirlo o para no destituirlo. Claro, porque sabemos que en general, y aquí me gustaría hacer una precisión, las acusaciones constitucionales, como se pueden llamar en otras partes, o el juicio político, como se puede denominar en Ecuador, efectivamente son políticos y más que buscar pruebas contundentes, lo que hacen ahora es atrincherar a quienes están en oposición o a favor del gobierno. Entonces, cuando usted dice hay que convencer al Congreso, podría hacerse que efectivamente el Congreso estuviera dispuesto a ser convencido de las pruebas, pero aquí pareciera que haber más un atrincheramiento político por bancadas. Por eso le pregunto si ante quienes están observando, entre ellos la ciudadanía y usted mismo como analista, como politólogo, considera que las pruebas presentadas por la Asamblea para la acusación que están haciendo son suficientes para avanzar en el juicio político. Dentro de eso, uno puede decir que el juicio ha tenido varios problemas. Las pruebas que ha presentado la bancada opositora tiene varias inconsistencias, incluso en términos de fechas, aun cuando la respuesta de que lo que pasa es que este contrato no fue firmado durante mi presidencia no es suficiente, porque uno puede decir, bueno, no fue firmado durante su presidencia, pero usted es el encargado de administrar el contrato, y si es que el contrato es doloso y usted sabía que era doloso, tenía que subsanarlo. Es decir, en ese sentido, la defensa del presidente, al menos la primera parte de su discurso, ha sido interesante porque él ha hecho notar los 2 o 3 elementos que son fundamentales para decir este juicio político no se sostiene en términos de pruebas. Y por eso la mayoría de las intervenciones después del presidente, la interpelación de los legisladores, digamos, el debate de los legisladores, no se ha centrado exclusivamente en las pruebas del juicio político, sino más bien en la gestión del gobierno. Y el gobierno también lo hizo, es decir, el presidente Lasso, de las 3 horas que tenía disponibles, se utilizó 50 minutos y de esos 50 minutos sobre el juicio político probablemente utilizó 10. Los otros 40 minutos fueron una especie de rendición de cuentas. Entonces, por supuesto que la argumentación ha superado de lejos los elementos probatorios que implicaría este argumento de que usted lo hizo bien o lo hizo mal. Claro, y desde ese punto de vista entonces se confirma que esto viene a ser un juicio de la oposición en contra del presidente Lasso, independiente de las pruebas y las razones por las cuales se le esté llevando al juicio político. Eso es lo que se puede observar. A su juicio, valga la redundancia en este caso, según su opinión, los 92 votos que se necesitan de los 137, ¿estarían sobre la mesa para avanzar en la censura del presidente? No sabemos si están, pero en todo caso el número está muy cerca. Y como alguna vez habíamos conversado ya, el problema es que la Constitución del Ecuador le da una herramienta al presidente que es evitar llegar a esa votación, que sería la muerte cruzada, el que el presidente tiene la capacidad de cerrar la Asamblea Nacional. De hecho, esta mañana corren ya muchos rumores de que la Asamblea no está, el edificio de la Asamblea no está dejando ingresar a sus funcionarios. Y una de las razones por las que se especula que eso está ocurriendo es porque el presidente habría firmado hoy mismo el decreto de muerte cruzada. Eso está por confirmarse.
Pero claro, lo que implicaría eso es que el presidente dice, bueno, están armándome un juicio político sin pruebas. Él habría ido ayer a desestimar las pruebas en el Parlamento y hoy día dice, bueno, como no hay pruebas, lo que están haciendo es boicoteando, bloqueando mi gobierno. Eso es ilegítimo y a partir de ello yo destituyo o cierro el Parlamento y convoco a elecciones anticipadas. Perfecto. Entonces, probablemente ni siquiera lleguemos a ver esos, si es que existen o no los 92 votos necesarios. Claro, estoy revisando aquí el medio La Tercera, por ejemplo, en Chile señala que el secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, habría confirmado a medios en una entrevista que Lasso tiene listo el decreto para avanzar en la muerte cruzada, pero que sin embargo hay algunas parlamentarias o miembros de la Asamblea que obstruirían y que no acatarían esa muerte cruzada. Por ejemplo, la parlamentaria Yesenia Guamaní, de la Izquierda Democrática, habría declarado que si Guillermo Lasso decreta la muerte cruzada, no la vamos a acatar. Es ilegal e inconstitucional. ¿Cuáles son los argumentos en los que la Constitución ampara la posibilidad de avanzar a una muerte cruzada? Y si también, según su opinión, están las condiciones dadas para aquello. Son tres los argumentos por los que se puede activar la muerte cruzada. Uno es la rogación de funciones, esta es la más complicada porque se necesita aval de la Corte Constitucional, pero las otras dos la Constitución dice que son a criterio del presidente y son bloqueo permanente del plan de gobierno, del plan de desarrollo nacional, que es el plan de gobierno del presidente que se convierte en tal cuando él es presidente, y el segundo es grave crisis o conmoción nacional. Cualquiera de los dos es a juicio del presidente. Entonces, el presidente tiene una amplia discrecionalidad para interpretar esto como una crisis política o también como un bloqueo permanente. Entonces, el anuncio de los legisladores, por supuesto, es un anuncio político, mediático, pero en la práctica, el presidente de la República podría activar. No existe una limitación para que el presidente lo haga. Sería complejo porque uno dice, bueno, lo que está haciendo es evitando un proceso de fiscalización desde el legislativo, que es lo democrático. Sin embargo, quizá justo por eso el presidente esperó a él ir, dar la cara, desestimar las pruebas y ahora decir, bueno, ya lo hice, de todas maneras siguen con esto, me están bloqueando, ese es mi argumento para cerrar la Asamblea Nacional. Podría ser el caso. Podría ser el caso y desde ese punto de vista, ¿qué herramientas le queda a la Asamblea Nacional para oponerse a una muerte cruzada? Y le pregunto porque hemos visto el intento también en la región de otros gobernantes, no bajo las condiciones institucionales, amparadas especulativamente en ellas, como fue en el caso del Perú, para tratar de disolver el Congreso. Sin embargo, eso ha terminado por sacar al mismo presidente, dada la falta de condiciones constitucionales o institucionales para avanzar. En el caso del Ecuador, por ejemplo, ¿la Asamblea tendría herramientas para bloquear la muerte cruzada de Guillermo Lasso? Institucionalmente no. Probablemente si es que en efecto hay un malestar social con el decreto de muerte cruzada, nos iríamos a las calles, sería más bien en el orden de las protestas. Institucionalmente la Asamblea Nacional no puede resistir un decreto de muerte cruzada. Ya, si Podría poner alguna suerte de amparo frente a la Corte Constitucional, solicitarle que vea eso, pero es muy probable que la Corte Constitucional se refiera al texto literal de la Constitución en donde el presidente no tiene limitación. Perfecto. A partir de lo realizado ayer en la Asamblea, hay 72 horas que se le dan a los congresistas para iniciar el proceso entonces en el que efectivamente pueden ser llamados nuevamente a una sesión en la que se vota a favor o en contra de la censura del mandatario. En este periodo probablemente lo que surge o lo que está en la opinión pública puede cambiar algunos votos que pudieran inclinar a favor del presidente la balanza o en contra de él. ¿Qué es lo que hace sentido en el ambiente político, en el ambiente de la opinión pública también después de lo que sucedió ayer en la Asamblea? Bueno, lo primero es que lo de la Asamblea aún no termina. Es decir, hay 100 legisladores más o menos que han pedido la palabra, eso implica unos 17 horas de debate, ayer se deben haber evacuado alrededor de 30. Hoy en día continúa, si es que no existe el decreto de muerte cruzada, hoy debería continuar el debate. Terminado hoy el debate, se dan estas 72 horas, es decir, deberían más o menos estar votando el sábado, domingo, lunes máximo. Dentro de eso, lo que ha ocurrido sobre todo son pronunciamientos de los partidos políticos. Entonces, quizá el más importante tiene que ver con el movimiento Pachacútec, que es el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, en donde 11 legisladores se han pronunciado en el sentido de que no van a apoyar la destitución del presidente. Inmediatamente la Confederación de Nacionalidades Indígenas les ha llamado al orden porque ellos expresan que es
deseo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas que el presidente sea destituido. Este es, por ejemplo, uno de los conflictos que existen en este momento y que están en el ojo público. Otros partidos como la Izquierda Democrática, que están divididos, también hay llamados a los asambleístas de la Izquierda Democrática a que se pronuncien en un sentido u otro, pero digamos que a nivel nacional, en opinión pública, está muy dividido. El presidente goza de muy poca popularidad. Ahora, lo que resuena en algunos es, bueno, goza de poca popularidad, pero el vicepresidente no goza de mejor popularidad tampoco. Entonces hay más bien un desdén con respecto a esto, salvo por aquellas fuerzas que abiertamente están en contra y buscando la destitución, léase el partido del expresidente Rafael Correa o de los pocos partidarios que le quedan aún al presidente de la República. Desde su visión y muy rápidamente y concretamente, ¿usted considera que por responsabilidad política se debe avanzar o no la censura del presidente? Yo creo que la censura del presidente permitiría una oxigenación del Ejecutivo. Sin embargo, y esto es importante, el precedente que se fija es complejo, porque es un precedente en el cual dices, bueno, si tengo los votos puedo destituir un presidente, y eso también le genera un serio problema a la institucionalidad ecuatoriana de aquí a futuro. Claro, muchas gracias Pablo Medina Pérez, politólogo y académico de la Universidad de San Francisco de Quito, por esta conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias, un buen día.